es fundamental que en una cuestión de salud pública tan delicada como lo del acceso a la vacuna, se establezcan controles estrictos, muy rigurosos, para evitar precisamente los escándalos que se han producido en Argentina o en Perú, con esto de personas que están en una situación de privilegio por una cuestión de personal, porque pueden ser calificadas como personal estratégico, o en Perú se inventaron otro concepto que es las vacunas de cortesía. En esta materia, justamente para evitar la discriminación, hay que contar con criterios, desde luego, transparentes, plena transparencia, y entender que es necesario priorizar en este ámbito, en función de dos elementos que son claves: las necesidades médicas de los distintos pacientes, por un lado, y las necesidades desde el punto de vista de salud pública. Pero bajo ninguna circunstancia se puede caer en una práctica donde en los hechos se está beneficiando a ciertas personas por su afinidad ideológica, por su cercanía al poder de turno, por su parentesco con, o amistad, relación de amistad con personas temporalmente poderosas. Eso evidentemente que viola las normas más elementales que nos obligan a no discriminar en una materia tan delicada como esta. Pero ¿cómo llamamos a eso? Porque usted pertenece y lidera un organismo que señala las violaciones a los derechos humanos. Bueno, ¿esto es una violación a los derechos humanos? ¿Cómo deberíamos llamar, etiquetar a esto que vimos en Argentina y también en Perú? Si en los hechos existe evidencia que se ha discriminado por cuestiones de afinidad ideológica o por cercanías con el poder de turno, y en la práctica se ha privado a alguien que merece recibir esa vacuna por una cuestión de salud urgente, que no la recibe a tiempo, porque se beneficia a una persona que cae en una categoría, yo diría, tremendamente ambigua, como esto del personal estratégico, evidentemente que ese Estado, ese gobierno, está cometiendo una discriminación que viola sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos. O sea, ¿es una violación a los derechos humanos? Se lo pregunto porque uno está acostumbrado en la historia argentina a llamar violación a los derechos humanos a lo que ocurría en los campos de detención, los vuelos de la muerte, etcétera. También hemos visto violencia institucional que también fue llamada violaciones a los derechos humanos, con otros tantos casos, incluso también en la pandemia. Por eso es muy importante que usted nos diga cómo debería o cómo ustedes están viendo esto, cómo llamarlo. Por supuesto, las violaciones a derechos humanos no están circunscritas única y exclusivamente a las atrocidades cometidas por la dictadura militar argentina. Eso se aplica para Pinochet, en el caso de Chile, o para cualquier otra dictadura. Evidentemente que allí se producen violaciones como parte de un plan o una política de Estado que viola sistemática y brutalmente y masivamente los derechos fundamentales de la población. Pero en materia de derechos humanos, hoy se entiende que nos encontramos ante una violación a los derechos humanos cuando el Estado en su conjunto, y podría ser incluso el Poder Judicial, no solo el Ejecutivo, o los agentes del Estado, promueven una práctica o una política que contradice sus obligaciones en este ámbito. Y una de las obligaciones centrales es no discriminar, incluyendo, obviamente, en materias de salud pública como estas. Si se ha discriminado como una forma de favorecer políticamente a un sector, o a parientes o amigos, y donde no ha habido criterios de transparencia, no ha habido una justificación desde el punto de vista de lo que es la salud pública, evidentemente que estamos ante una irregularidad, ante un abuso, y en los hechos, si eso sí se demuestra, ante una violación por parte de los gobiernos, en este caso de Argentina o de Perú, de sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Adri? Sí, hizo hincapié en el tema de la transparencia y es verdaderamente una de las dificultades más serias que tenemos es acceder a información. El gobierno alega cuestiones de negociaciones y de secreto
¿qué parámetros deberíamos exigir de transparencia en la información que tiene que ver con la vacunación? Transparencia plena, absoluta. Acá no hay pretexto o excusa para una cuestión de secreto de Estado, información que está clasificada y que pone en riesgo la seguridad del Estado. Sería realmente otro abuso más por parte del poder. Estamos ante una circunstancia que requiere del pleno escrutinio público, es decir, de la plena fiscalización pública. Son materias donde razonablemente los distintos sectores políticos en un país se pueden poner perfectamente de acuerdo, en el sentido que, por ejemplo, la prioridad número 1A la tienen los médicos, el personal, las enfermeras, los que trabajan en los hospitales, probablemente también policías, los gendarmes que están en contacto con la población carcelaria. Evidentemente que hay nociones que son casi de sentido común, de personas que están enfrentadas a un alto riesgo, y desde luego también aquellos que padecen de una patología que los coloca en una situación de riesgo extraordinario por su edad avanzada o por cuestiones subyacentes. Pero categorías como vacunas de cortesía o cuestiones estratégicas, porque alguien va a subirse a un avión y va a reunirse con gente importante, me parece que no pasa el test. Bien, y José Miguel, ¿cómo sigue? ¿Usted cómo es el método? Digamos? Usted hoy publicó un tuit, ahora está volviendo a dar un punto de vista y fijando posición. ¿Se suelen comunicar con el gobierno? ¿Cómo es el trabajo que hacen? ¿Cuál sería el siguiente paso? Usualmente, evidentemente, estamos en comunicación con los gobiernos, pero en esta materia, dado el escándalo en Argentina, que es, me parece, absolutamente objetivo, acá incluso algunos de los que se han privilegiado, han tenido un trato privilegiado frente a la vacuna, han pedido públicamente disculpas porque me parece que es impresentable. Esto no tiene, no es posible llegar a intentar una justificación. Y como este es un caso que se está produciendo en Argentina, pero también en Perú, y probablemente nos vamos a topar, nos vamos a encontrar con circunstancias similares, vamos a emitir un pronunciamiento público al respecto que, por cierto, es perfectamente consistente con lo que ya ha dicho Naciones Unidas en relación con la necesidad de priorizar, no discriminar, priorizar y con total transparencia en cuanto al acceso a la vacuna. José.